Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy junto con Alma, profesora de Artes Visuales, y Julieta, profesora de Formación Ética y Ciudadana, nos preguntamos, ¿para qué nos pintamos el cuerpo? Yo empiezo por preguntar, ¿por qué pintar el cuerpo en vez de hacer carteles o banderas? Y no es lo mismo, porque a través del cuerpo nos manifestamos de una manera diferente. Nos hace sentir distintas y distintos. ¿En qué sentido? Es que nuestro cuerpo es, en parte, nuestra identidad y ponerla en juego para una lucha colectiva o un festejo o una muestra compartiendo con otras y otros una misma causa, lo hace más significativo. Además, cuando te pintás, te despegás de tu imagen de todos los días y podés jugar a que sos otra persona. Es casi como una máscara, pero en la propia piel. Claro, como cuando nos pintamos la cara para los partidos. Exacto. En ese caso, las personas se pintan para identificarse como parte de un grupo o de un colectivo. Cuando nos reconocemos en ese todos y todas, empezamos a sentirnos libres, valientes, unidas y unidos. Y además es divertido. Entonces el cuerpo, ¿también puede ser un lienzo para crear? Yo hago teatro, así que en constante, todo el tiempo, digamos, estamos maquillando o pintando. Si no fuera de eso, recuerdo cuando era más changuito de agarrarle las pinturas a mi mamá y pintarme yo con mis primos. O si no, algún festejo de Argentina, también pintarme la cara de la bandera acá, así dos liñitas, digamos. Sí, me pinté el rostro, me pinté la espalda. Y bueno, jugando a veces me pinté la pierna o el brazo, la mano. De chiquita mucho las manos, o a veces hasta en la escuela pintarme normalmente con la lapicera, la mano muchísimo, muchísimo. Sí, me divertí muchísimo, fue o por aburrimiento, o por tareas, o incluso a veces por actividades, simplemente que hacía o con amigas o con el centro de estudiantes. Una vez me pinté la pierna y fue para una actividad de la escuela y representé a una pintura de Frida Kahlo, las dos Fridas, y fue divertido y emocionante. Sí, nos cagábamos de risa, principalmente con mis primos cuando les choreábamos las pinturas a mi mamá. Y contame más cómo es esta relación entre el cuerpo y el arte. Ahora me interesa. La relación cuerpo-arte no es novedosa ni algo actual. Diversas culturas la han utilizado y la utilizan en distintas y muy variadas expresiones. El tema es saber ahora por qué o para qué se utilizaron. Si hiciéramos memoria en todas las relaciones entre pintura y cuerpo que alguna vez vimos, ¿qué tienen en común todos esos distintos usos? ¿En qué se diferencian? Muchas veces la pintura sobre el cuerpo es un modo de generar un sentimiento de pertenencia, de construir una identidad colectiva.
ya sea en ceremonias religiosas o en fiestas populares, como manifestaciones individuales o colectivas, como moda para diferenciarse. Al pintarnos, buscamos generar en los otros y las otras un impacto, una mirada. Claramente, y a veces la pintura nos ayuda a camuflarnos, a parecernos a eso que nos rodea o a perdernos en la multitud. La pintura sobre los cuerpos tiene también una finalidad lúdica, de juego. Niñas y niños la usan para jugar a ser otros y a ser otras. ¿Y los y las grandes jugamos cuando nos pintamos? En muchos casos, como el uso cotidiano del maquillaje, por ejemplo, está condicionado por estereotipos de género y lo vemos en la sociedad actual. Estereotipos que apoyan la idea que las mujeres se pueden maquillar, pero no así los varones. También podemos encontrar otro modo de representar el cuerpo, que es hacerlo a través de su propia presencia. Existen cientos de obras y situaciones en las que es el mismo cuerpo el que se materializa sobre una superficie como una puesta en acción y un modo de marcar su presencia o su ausencia. ¿Algunos ejemplos? Los ejemplos están en las pinturas de manos que solemos realizar en los primeros años de escuela y similares también a algunas que realizaban distintas culturas indígenas. La pintura corporal, entonces, es un modo de expresión en el que el cuerpo hace de soporte de la imagen. Claro que no es un soporte más, porque aquello que se pinta dialoga con nuestra figura. Otro ejemplo podría ser los tatuajes. Claro, sí. Otro modo de pintarse el cuerpo son los tatuajes, que tienen la característica de ser pinturas corporales permanentes. El tatuaje es un arte que da la posibilidad de plasmar un texto o dibujo de una forma permanente e infinita. Hay personas que se tatúan siguiendo modas. Otras, en cambio, lo ven como un arte y como un modo de comunicar. También están quienes se tatúan para recordar a una persona o situación que fue clave en sus vidas y que quieren dejar marcada en su piel para siempre. El tatuaje hoy es visto como un objeto de decoración en el cuerpo humano, pero también fue una contracultura, un tabú, un estigma. Seguramente, si preguntan entre las personas mayores de la familia, las experiencias que puedan contarles en relación a los tatuajes sean distintas a las de hoy. Les pregunto a ustedes que están en sus casas, sus abuelas y abuelos, ¿tienen tatuajes permanentes? ¿Cómo habrá sido hacérselos en épocas en las que no era tan habitual como puede serlo hoy? En definitiva, la pintura corporal puede analizarse como una forma de participación ciudadana, de expresión individual y de manifestación colectiva, porque usamos nuestros cuerpos como lienzos y los ponemos en acción. Porque hablamos a través de ellos, utilizando esta herramienta artística para visibilizar nuestras expresiones de género, nuestros reclamos, nuestros deseos, nuestras costumbres y nuestra alegría compartida. Hasta acá mencionamos algunos usos y costumbres asociados a la pintura corporal que en todos los casos aparece como una forma de manifestación individual o colectiva asociada a la expresión. Esta expresión toma formas sorprendentes en distintas culturas, pero más allá de su forma estética, de cómo se ven, vale la pena estudiar y comprender con qué sentidos cada comunidad se pinta el cuerpo. La tribu de los Asurini do Xingu conforma un pueblo de unas 180 personas que viven en una aldea localizada al margen del río Xingu en la Amazonia, Brasil. Se destacan por su creatividad, que se expresa principalmente en las artes gráficas. La pintura que realizan conforma una práctica que está integrada a la vida social y su naturaleza múltiple, activa, participativa y colectiva. Esto significa que no están hechas únicamente para ser contempladas por su belleza, sino que además forman parte de procesos de conocimiento, de reflexión y de una forma distinta de entender el mundo. Los dibujos geométricos utilizados en la decoración del cuerpo, de la cerámica, de sus utensilios y de otros objetos de la cultura material asurini comprenden un sistema de arte gráfico con una gramática propia y cuyo contenido tiene distintos significados. Existen motivos de dibujos que llevan un nombre de acuerdo a su aplicación en determinadas superficies, dependiendo si son, por ejemplo, en las piernas o en la cabeza.
encontramos dibujos que se expanden repitiendo y al mismo tiempo variando un motivo geométrico. El significado en la decoración del cuerpo está relacionado con la categorización social de los individuos. Los motivos de pintura son comunes tanto en mujeres como en varones. Sin embargo, tanto la división del cuerpo como el criterio de la distribución de los dibujos difiere. Entre las mujeres, el vientre se marca con un dibujo que divide el sector frontal del cuerpo en dos, en un sentido vertical. Entre los varones, esta división se da en un sentido horizontal, esto es, obedeciendo a la misma división del tatuaje. El dibujo en los hombros y las líneas horizontales, de hombro a hombro, delimitan la parte superior que no se pinta. El tatuaje marca en el hombre su participación en las actividades guerreras y en la mujer las fases del ciclo de desarrollo biológico y social. Tatuarse el cuerpo es una costumbre practicada por diferentes culturas. En el mundo occidental fue castigado principalmente en la Edad Media, donde el peso político y social de la Iglesia era mucho mayor al actual. En esos tiempos era únicamente aceptado en los caballeros cruzados con el fin de poder ser reconocidos en caso de muerte en alguna batalla. Finalmente los tatuajes volvieron a ser aprobados en Occidente en la edad contemporánea y en la actualidad su uso es corriente. A través del tiempo y en las diversas culturas encontramos el tatuaje como elemento de la cultura que puede tener distintos sentidos. Ya sea una práctica religiosa o mágica, el símbolo de fidelidad a una causa, la muestra de resistencia al dolor o el paso necesario en las ceremonias de iniciación. Sea cual sea el motivo, muchas veces significa muchísimo más que una marca en la piel. Como contamos al principio del programa, los tatuajes son marcas permanentes en el cuerpo. Si bien las personas tenemos marcas no elegidas, como las cicatrices, por ejemplo, los tatuajes en general lo son. Pareciera que el mundo del tatuaje es algo actual, sin embargo, es una costumbre milenaria. En 2019, en un glaciar situado en la actual frontera de Austria con Italia, se encontró el cuerpo de un cazador neolítico congelado de hace aproximadamente 5.300 años. Se lo llamó Otzi y en él encontraron que tenía la espalda y las rodillas tatuadas. Y no fue el único. Un segundo hombre fue encontrado en Siberia con un tatuaje en el hombro y por los estudios realizados se calcula que tiene 2.500 años. El cuerpo aparece entonces como soporte de una narrativa individual y colectiva que muchas veces se va transmitiendo de generación en generación y oficia como una forma de comunicación para contar quiénes somos. Yo creo que las personas se tatúan por dos motivos. Hay gente que se lo hace por mera decoración, para que quede estético o lindo. Y creo que la gran mayoría tiene, tipo la segunda tanda de personas se lo hace para que quede plasmado algún pensamiento o convicción que tenga, que quede plasmado en la piel para toda su vida, que tiene un significado generalmente. Yo creo que los tatuajes son una forma de marcar nuestra identidad en la piel, aunque a veces signifique dibujarnos un Bart Simpson. No tengo tatuajes. Nuestros padres, creo que es eso, marcar nuestra identidad en nuestra piel. Sí usé esas pinturas, más que nada para la caravana de la escuela o eventos de la escuela en donde eran necesarias, pero me gusta hacerlo. Solamente cuando capaz de changuito ganó Argentina me puse pintura en la cara únicamente. La usé para expresar cómo me sentía, la usé para marchas, para expresar lo que yo representaba y también la usé para festejos como en el Mundial o simplemente para festejar que estoy viva y mostrarlo con colores.
Como vimos antes con ejemplos históricos y dicho por especialistas que estudiaron el tema, los tatuajes no son solo ornamentos, ni tampoco solo símbolos o emblemas de rango dentro de la jerarquía social. Son también mensajes con significado espiritual y moral. No se trata solo de imprimir un dibujo bajo la piel, sino de estampar en la piel todas las tradiciones o la filosofía de un grupo. Podemos encontrar muchos ejemplos donde pintarse el cuerpo y hacerse un tatuaje va mucho más allá de una moda. Para los maoríes, los pueblos indígenas de Nueva Zelanda, Tamoko es la marca permanente de la cara y el cuerpo que practican tradicionalmente y se considera un ritual de paso de la niñez a la vida adulta, que todo guerrero debe recibir. ¿Sabés de dónde sale específicamente la palabra tatuaje? Se cree que la palabra tatuaje proviene del samoano tatau, que significa marcar o golpear 2 veces, en referencia al método tradicional de aplicar la tinta en la piel. Luego esa palabra se incorpora al español a través del francés tatouage. Esos tatuajes marcaban momentos importantes de la vida. Antiguamente se consideraban como algo exótico, asociado solo a sectores como los pueblos originarios, los marinos, las prostitutas, los criminales, los circenses, entre otros. Incluso en muchos casos se buscó prohibir estas prácticas porque iba en contra de la Biblia. A pesar de esto, la cultura europea del siglo XIX comienza a fascinarse por estas prácticas. Exactamente. En Occidente y en ese mismo siglo, los reyes y los sectores privilegiados, mientras que rechazaban públicamente estas prácticas, las usaban clandestinamente como recuerdo de algunas regiones que visitaban o para inmortalizar símbolos asociados al lugar que ocupaban en la sociedad. ¿Y qué pasaba en nuestro país? ¿Hay algún ejemplo o registro? Tenemos el ejemplo del cronista Florian Pauque, un misionero jesuita que trabajó principalmente con los pueblos mocovíes y pintó las costumbres de la región. En uno de esos retratos se puede ver a una mujer con la cara tatuada y con expansores en las orejas, los cuales oficiaban como marcas distintivas del lugar que ocupaban en la sociedad, símbolo de su rango etario, entre otras cosas. ¿Y qué sabemos sobre los orígenes de los tatuajes en civilizaciones antiguas? Se conoce que el tatuaje estaba relacionado en gran medida con la sexualidad y con el estatus político. Era un importante refuerzo del cuerpo en ciertos momentos de la vida, como en el nacimiento, la llegada a la juventud, la muerte, pero también tenían un significado religioso y un sentido guerrero de protección e intimidación, como vimos en los maoríes. ¿Alguna referencia más? De los griegos no hay muchos testimonios de tatuajes, pero se sabe que en la cultura prehelénica las decoraciones corporales eran abundantes. Los griegos arcaicos, igual que los pueblos originarios norteamericanos, registraban los acontecimientos pictográficamente y de la misma manera tatuaban sus cuerpos. Pero luego vinieron en la historia otros simbolismos de los tatuajes. Es probable que uno de los grandes prejuicios contra los tatuajes se haya iniciado cuando los esclavos eran marcados en lo alto de la frente como marca maldita. Si este era liberado, trataba de ocultar su marca colocando el cabello sobre su frente. Cuenta la historia que más tarde, para evitar que un esclavo escapara, se decidió marcarlos entre los ojos. Pero hay más historias tristes y oscuras asociadas a los tatuajes como marcas. Yo empecé medio de casualidad porque mi papá conocía a un tatuador que era hijo de un amigo de él. Y le mencionó en algún momento que yo dibujaba todo el día igual que él. Bueno, voy y me dice, vos sos hija de Mario, ¿no? Sí. Y me dice, yo pido dibujos tuyos, yo necesito un aprendiz. Bueno, le digo, está bueno. Y empecé como con mi aprendizaje. El tatuaje en sí, al ser una forma de arte, es un modo de expresión. Ahora, yo personalmente creo que al menos lo que yo pude experimentar no es totalmente mi forma de expresión, porque todo pasa por el filtro de otra persona que te tiene que decir que le gusta lo que estás haciendo o no. Por lo general está bueno que te busque a alguien cuyo gusto coincide con el tuyo, porque vos terminás haciendo lo que te gusta de alguna manera, pero con ciertas aprobaciones que la persona te tiene que hacer. Tiene que haber un común acuerdo sobre el producto que se va a crear entre las dos personas. Tenés el lienzo y
volcás lo que sea sobre eso porque el lienzo no te va a contestar. El lienzo no te va a decir, no me pintes así. Y yo trato de coincidir, de que llegamos a un acuerdo entre lo que a la persona le gusta y lo que a mí me gusta, para que hagamos los dos algo que a mí me guste hacer y que a la persona le guste llevar. Durante el programa nos preguntamos sobre pintarnos el cuerpo y descubrimos que este puede ser el soporte de imágenes que comunican y expresan. También, como pudimos observar, cada una de estas pinturas es realizada con un sentido particular y en un contexto histórico determinado. Pero hay otras maneras de poner el cuerpo en primer plano a través del arte. Por ejemplo, recordemos nuestras infancias. Seguramente la mayoría de ustedes se pintó la mano con témpera y la estampó en una hoja o en algún mural colectivo en sus primeros años escolares. Pintar y estampar nuestra propia mano es una manera de decir, acá estoy, este o esta soy yo. Además, si este gesto es realizado por varias personas en un mismo espacio, nos hace ver que formamos parte de un grupo, nos da un sentido de pertenencia colectiva. El registro de la mano es la prueba de que estuvimos presentes en ese encuentro, en ese momento. Decimos que esa pintura es nuestra mano. La pintura entonces indica una presencia. Este gesto de dejar una marca del cuerpo, por supuesto que no es nuevo. Seguramente alguna vez hayan visto una pintura en una pared de piedra. Hablamos de la Cueva de las Manos, un sitio arqueológico con pinturas rupestres ubicado en el cañón del río Pinturas, en la provincia de Santa Cruz. Su interés está tanto en la belleza de las pinturas rupestres como en su gran antigüedad. Claro, tienen más de 9.300 años, por lo que se trata de una de las expresiones artísticas más antiguas de los pueblos sudamericanos. Lo que nos interesa hoy en particular sobre estas pinturas es que las manos no fueron pintadas sobre la roca, sino estarcidas sobre ellas. ¿Esto significa que aquellas personas apoyaron la palma de sus manos sobre el techo o pared de la cueva, como un sello? Exacto. Se contaron hasta ahora más de 800 manos con siluetas en positivo y en negativo, y en ciertos casos, algunas superpuestas. ¿Y cuál sería la diferencia entre estas siluetas? La diferencia está en la técnica utilizada. Algunas fueron realizadas por antiguos métodos de aerografía. Por ejemplo, para las manos en negativo, se usaban minerales que se aplicaban en forma de aerosol soplado a través de los huecos de pequeños huesos de animales. Para que entendamos la técnica, sería como hacer hoy un stencil con aerosol. Necesitamos una forma recortada que bloquee parte de la pintura. Para las manos en positivo, según se estudió, se hacían colocando pintura en la mano y estampándola directamente sobre la piedra, algo mucho más simple. ¿Y se sabe qué significan? El significado es hipotético, aunque se especula que formaría parte de un ritual, ceremonia o rito. Quizás una constancia de su presencia en esa era. Hasta ahora vimos dos casos, las impresiones de manos en la infancia y la Cueva de las Manos, en los que el cuerpo se registra sobre un soporte para indicar presencia. Ese yo estuve acá. Pero hay otros casos en los que el sentido puede ser exactamente lo opuesto. Nos quedamos en Argentina, pero en otro momento de la historia, para mirar unas siluetas de cuerpos que indican justamente su no presencia, su ausencia. Durante la última dictadura cívico-militar, el esfuerzo de los organismos de derechos humanos por hacer visible el secuestro y la desaparición forzada de civiles comenzó a ser acompañado por otros actores sociales que encontraron nuevas formas de protesta y movilización. Este fue el caso de una intervención artística conocida como el siluetazo. El 21 de septiembre de 1983, por iniciativa de un grupo de artistas, de estudiantes y agrupaciones juveniles, sumado al apoyo de los organismos de derechos humanos, los y las manifestantes comenzaron a dibujar sus siluetas en afiches, que luego instalaron en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Muchas personas prestaron sus cuerpos para evocar a aquellos y aquellas que el terror estatal había desaparecido. Las siluetas buscaban representar la presencia de los desaparecidos y cuestionar a la dictadura desde el arte. Las figuras humanas de tamaño natural se extendieron de la Plaza de Mayo a toda la ciudad.
Desde ese momento se transformaron en uno de los emblemas del reclamo por la memoria, la verdad y la justicia y constituyen parte del repertorio simbólico de distintas movilizaciones sociales y políticas. Hola chicos y chicas, mi nombre es Diego Staropoli, tengo 49 años, soy tatuador y el fundador del estudio de tatuajes Mandinga Tattoo. En los últimos 20 años el tatuaje dio un vuelco terrible y te diría que en los últimos 10 más todavía. Yo se lo atribuyo mucho a lo que es internet, a lo que es redes sociales, a lo que es la posibilidad de tener acceso a ver diseños nuevos y a ver cosas que antes no podíamos ver salvo por revistas. Así que el tatuaje ha cambiado de manera abismal desde este lado y aparte por otro lado en lo que es la parte de máquinas, pigmentos, agujas, todo fue un cambio que nosotros en esa época ni soñábamos. Hay tatuajes sanadores, de hecho es una marca registrada nuestra de Mandinga, que es nuestro local, que así los bauticé, que son tatuajes que hacemos puntualmente sobre personas que tienen cáncer de mamas, mujeres a las cuales le reconstruimos las salidas mamarias. Ya llevamos tatuadas a 1.500 mujeres hoy. Después están los tatuajes sanadores sobre personas que están absolutamente quemadas, que tienen sus cuerpos todos quemados. Es un grupo que nosotros bautizamos como los Fénix de Mandinga. En general son mujeres que padecieron violencia de género y nosotros cambiamos el dolor por arte. Las historias de gente quemada, de mujeres que padecieron violencia de género, que sus maridos o sus novios les prendieron fuego, son terribles. El día que yo deje de conmoverme, ese día no puedo tatuar más, porque en realidad es un laburo que hago gratis y si yo a esto no le agrego esta historia de conmoverme con cada una de ellas, claramente no se podría hacer. Cuando empecé a tatuar, el tatuaje era algo absolutamente marginal. No se veía gente tatuada como hoy, pero ni vale la pena aclararlo, es algo que está a la vista. Pero estar tatuado en fines de los 80, principios de los 90, era sinónimo de haber estado preso. Incluso hasta la policía le tenías que explicar de que no habías estado preso, que era un tatuaje distinto al tatuaje carcelario. Así que hoy la diferencia del tatuaje artístico, del tatuaje moderno con el tatuaje de la década del 80 es totalmente abismal. Para mí como tatuador, tatuar en esa época y tatuar hoy yo digo que era una carnicería. Las máquinas, las agujas, las tintas. Hoy ves una persona que está tatuada y yo la veo y me di cuenta si está tatuado en esa época o no. Era sentarse a sufrir, las agujas entraban y brotaba la sangre, era una cosa salvaje porque realmente no sabíamos nada, éramos muy pocos los que tatuábamos y no teníamos de quién aprender, así que era brutal. Hoy las máquinas no hacen ruido, son inalámbricas, las tintas son increíbles, los tatuajes te pones una crema anestésica antes y te sentaste y te quedaste dormido mientras te tatuás. La verdad que es el paraíso hoy, la verdad que no pensamos qué iba a pasar. El recorrido que hicimos hoy durante el programa nos permitió visibilizar las distintas formas de expresión en y a través del cuerpo. Pudimos ver cómo el cuerpo se entremezcla con el arte a través de manifestaciones que incluyen un uso del cuerpo activo, que participa y construye colectivamente. Es decir, reconocer el diálogo entre el arte y la participación ciudadana. También existieron y existen pinturas corporales que asumen y reivindican su carácter transgresivo e incluso activista. La pintura corporal es un modo de comunicar y de interactuar haciendo uso del propio cuerpo. A través de la pintura corporal, la piel toma la palabra, encara y hecha en cara, se revela y resiste. Es largo el recorrido que podemos hacer si nos proponemos revisar las distintas formas en las que el arte fue representado por el mismísimo cuerpo humano a través de la historia. En cada caso, podemos decir que estas representaciones nos ayudan a entender cómo nos pensamos, qué lugares le damos a nuestro cuerpo y de qué manera este es capaz de expresarnos, identificarnos y representarnos.